Shalom a todos. Vamos a la gran pregunta. ¿Akenatón y Moisés fueron la misma persona? El enigma que existe en el monoteísmo egipcio y bíblico. La idea de que Akenatón y Moisés podrían ser las mismas personas ha generado interés entre historiadores, teólogos y académicos. Esta hipótesis plantea una posibilidad intrigante, que el faraón egipcio que implementó una revolución religiosa monoteísta y el profeta hebreo que condujo al pueblo de Israel fueran en realidad el mismo individuo bajo diferentes circunstancias y nombre. Este debate no es nuevo y se ha mantenido por más de un siglo, despertando tanto curiosidad como escepticismo en diversos siglos. Para entender esta hipótesis es fundamental comenzar con una contextualización histórica más detallada, profundizar en los paralelismos culturales y religiosos de ambos personajes y examinar cómo su posible identidad compartida afectaría nuestra comprensión del monoteísmo. También vamos a evaluar las implicaciones teológicas y los desafíos que esta teoría enfrenta desde una perspectiva judía ortodoxa. Akenatón, cuyo nombre original era Amenhotep IV, gobernó Egipcio durante el siglo XIV antes de la Era Común y es conocido principalmente por su intento de imponer una religión monoteísta centrada en la adoración de Atón, que es el disco solar. En una época donde el politeísmo egipcio estaba profundamente arraigado, esta decisión marcó un punto de inflexión en la historia religiosa del antiguo Egipto. Akenatón trasladó la capital de Tebas a una nueva ciudad, Aketatón, actualmente es conocida como Amarna, construido en honor a Atón. Esta ciudad simbolizaba el epicentro de la nueva religión, alejada de los cultos tradicionales. El faraón decretó que Atón era el único dios digno de adoración, suprimiendo el culto a otras deidades egipcias, en particular al poderoso clero de Amón. El impacto político y social de esta reforma fue terrible, fue enorme, ya que no solo alteró las creencias religiosas, sino que también la estructura de poder en Egipto. Tras la muerte de Akenatón, su revolución religiosa fue rápidamente desmantelada y Egipto volvió a su tradición politeísta bajo el reinado de su hijo Tutankamón. En paralelo, la figura de Moisés emerge en el contexto de la narrativa bíblica como un líder hebreo que bajo la guía de Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Según la tradición, Moisés fue criado en la corte del faraón, lo que supone directamente a la creencia y las estructuras de poder Egipto antes de su revelación divina en el monte Sinaí. O sea que estaba totalmente embuido Moisés de toda la estructura religiosa egipcia. Moisés, al igual que Akenatón, desafió un sistema de creencias profundamente arraigado, promoviendo la adoración de un solo Dios, Adonai. El Éxodo es un relato fundamental
para la identidad judía y monoteísta, en el que Moisés no solo libera físicamente a su pueblo de la opresión, sino que también le otorga un nuevo sistema de leyes y una relación de pacto con Dios. Aquí se puede observar un paralelismo estructural. Ambos personajes buscan llevar a cabo reformas religiosas radicales en sociedades donde el politeísmo era dominante, y ambas lo hicieron a través de la supresión de antiguos sistemas religiosos. Muchos me dirán, sí, pero desde Abraham Avinu, el pueblo judío recibe el monoteísmo. No, ojo, que está bien que desde Abraham Avinu el pueblo judío recibe el monoteísmo, pero a través del tiempo y al mezclarse con otras culturas, esto se fue perdiendo. Uno de los puntos más intrigantes de esta teoría es la posibilidad de que Akenatón, tras su caída, pudiera haber huido de Egipto y adoptado una nueva identidad como Moisés. Tras su muerte o derrocamiento, Akenatón fue borrado de la historia oficial egipcia, sus monumentos destruidos y su nombre fue eliminado de los registros. Esta amnesia dejó espacio para teorías que sugieren que podría haber sobrevivido de alguna manera. En este sentido, se plantea la posibilidad de que Akenatón no hubiera sido asesinado, sino que hubiera escapado buscando refugio entre los hebreos, que en ese tiempo vivían en Egipto. Si Akenatón encontró en los hebreos un grupo oprimido, es posible que se convierta en su líder, guiándolos a una revolución contra el sistema egipcio, en un éxodo que terminaría en la adopción de un monoteísmo purificado, centrado no en el sol físico, sino en un Dios invisible y trascendente. Es una teoría plausible. Una comparación crucial entre Akenatón y Moisés radica en la naturaleza de sus doctrinas. Akenatón predicaba un monoteísmo que se centraba en Atón, un dios físico representado por el sol, que ofrecía una conexión visible y tangible con la divinidad. En cambio, Moisés enseñó la adoración a Adonai, un dios que es completamente trascendente e invisible, sin representación física. No obstante, si analizamos el contexto de la transición religiosa, es posible que Moisés o Akenatón, bajo una nueva identidad, haya modificado su concepto de monoteísmo a lo largo del tiempo. Si Akenatón, tras su caída, comprendió que la adoración de una entidad física, como el sol, no podía sostenerse en el tiempo, tal vez adoptó su mensaje para promover un monoteísmo más abstracto y espiritual. Este cambio podría explicarse como una evolución en su pensamiento religioso, impulsada por las lecciones aprendidas durante su tiempo como faraón, se pudieran aplicar. Otro argumento que refuerza esta teoría es la posible transferencia de conocimientos entre las culturas egipcias y hebreas. Moisés, según la Biblia, fue criado en la corte del faraón, lo que implicaría que tuvo acceso a la educación egipcia, también a sus costumbres y, lo más importante, a su cosmovisión religiosa. Si Akenatón y Moisés fueran la misma persona, esto explicaría no solo el conocimiento de Moisés sobre las estructuras de poder egipcias, sino también su capacidad para desafiar esas mismas estructuras con un movimiento monoteísta. De hecho, algunas fuentes históricas sugieren que el éxodo podría haber coincidido con el periodo de inestabilidad en Egipto tras la muerte de Akenatón.
lo que permitiría un contexto adecuado para una salida masiva de un grupo de hebreos, liderados por un líder carismático y visionario. Este éxodo, más que un simple escape de la esclavitud, podría haber sido una continuación de la revolución religiosa de Akenatón bajo una nueva forma y un nuevo nombre. Como ya mencionó brevemente Sigmund Freud, fue uno de los primeros en sugerir una conexión entre Akenatón y Moisés, aunque Freud no afirmó directamente que fuera la misma persona, planteó la posibilidad de que el monoteísmo de Moisés tuviera raíces egipcias. Freud propuso que Moisés podría haber sido un sacerdote egipcio que tras la caída de Akenatón adoptó la misión de transmitir el monoteísmo a un nuevo pueblo. Freud también señaló que el concepto de un Dios único en el judaísmo tenía similitud con el culto a Atón, aunque adaptado y refinado. Para Freud, el monoteísmo de Moisés no era puramente hebreo, sino un legado de la experiencia egipcia, específicamente de la reforma de Akenatón. Esta teoría psicoanalítica, aunque especulativa, ofrece un marco interesante para entender cómo las ideas religiosas pueden migrar y transformarse a través de diferentes culturas y contextos. A pesar de la atracción que esta teoría pueda tener en ciertos círculos académicos, enfrenta ciertos desafíos desde una perspectiva judía tradicional. Uno de los principales problemas con la teoría es la afirmación central de la tradición judía de que Moisés recibió la revelación divina directamente de Dios en el monte Sinaí. Según el judaísmo, la Torá no es un conjunto de ideas religiosas adoptadas de otras culturas, sino la palabra revelada por Dios al pueblo de Israel. Aceptar que Moisés pudo haber sido Akenatón o que el monoteísmo judío tuvo influencias egipcias implicaría una erosión de la unicidad del pacto entre Dios y el pueblo judío. La narrativa bíblica deja claro que los hebreos, bajo la guía de Moisés, debían romper completamente con las prácticas religiosas de Egipto, incluido la influencia idolátrica. El judaísmo, tal como se enseña en la Torá, es una religión que rechaza cualquier forma de representación física de Dios, lo que entra en conflicto con el culto de Atón, que seguía un patrón visible y material. Además, las fechas y los eventos históricos no coinciden completamente entre las narraciones de la caída de Akenatón y el relato del Éxodo. Uno de los principales obstáculos para la teoría de que Akenatón era Moisés es la cronología histórica. Según las fuentes egipcias, Akenatón gobernó durante el siglo XIV antes de la era común, mientras que la fecha más común aceptada para el éxodo hebreo se sitúa en el siglo XIII antes de la era común, aproximadamente un siglo después de la muerte de Akenatón. Aquí hay un problema. Esta discrepancia cronológica ha sido un argumento fuerte en contra de la teoría de la identidad compartida. No obstante, los defensores de esta hipótesis argumentan que la cronología bíblica y la egipcia no siempre coinciden perfectamente y que podría haber errores o lagunas en los registros históricos. Además, algunas teorías sugieren que el éxodo podía haber ocurrido en momentos anteriores al que se cree, lo que permitiría una mayor proximidad temporal entre Akenatón y Moisés. En este contexto, la posibilidad de que ambos fueran la misma persona todavía
podía ser considerada. Si uno admite que las fechas tradicionales del Éxodo podrían ser revisadas a la luz de los nuevos hallazgos arqueológicos o de interpretaciones históricas. Otro elemento interesante en este debate es el propio nombre de Moisés. El nombre Moisés, o sea, Moshe, tiene claras raíces egipcias. De hecho, se ha sugerido que deriva del término egipcio Mosé, que significa hijo o engendrado por. Este sufijo aparece en los nombres de los faraones como Tutmosis o Ramsés, lo que indica una conexión lingüística entre el nombre de Moisés y la tradición egipcia. Esto podría ser un indicio de que Moisés, en efecto, tiene una fuerte conexión con la cultura y la nobleza egipcia. Como diría mi hijo, ahora esto le explotó la cabeza a todos. Si aceptamos la teoría de que Akenatón y Moisés eran la misma persona, entonces el nombre Moisés podría haber sido una adaptación o abreviación de un nombre más largo de origen egipcio. En lugar de adoptar un nombre completamente nuevo tras su ida de Egipto, Akenatón podía haber conservado una forma abreviada de su antiguo título o nombre egipcio, adaptándolo para su nuevo rol como líder de los hebreos. El análisis lingüístico también puede arrojar luz sobre la posible transición de monoteísmo egipcio a hebreo. Akenatón, tras su caída, podría haber sido conocido por un nuevo nombre en su exilio, similar o como los nombres egipcios fueron adaptados a otras culturas tras la salida de Egipto. Esta transformación en su identidad podría haber sido tanto práctica, para esconderse de los perseguidores, como simbólica, representando una ruptura con su antiguo papel como faraón y su nuevo rol como líder espiritual de los hebreos. A diferencia de la revolución fallida de Akenatón, el monoteísmo promovido por Moisés no solo sobrevivió, sino que floreció. Mientras que los sucesores de Akenatón hicieron todo por lo posible por borrar su legado, el monoteísmo de Moisés se consolidó en la historia y sirvió como base espiritual, no solo para el judaísmo, sino también para el cristianismo y para el islam. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo es que la religión monoteísta de Moisés logró lo que Akenatón no pudo? Si aceptamos la posibilidad de que Akenatón fuera Moisés, entonces podríamos interpretar que el Éxodo fue un segundo intento, uno que tuvo éxito de implementar un monoteísmo perdurable, tras aprender de los errores de su reforma fallida en Egipto. Akenatón Moisés pudo haber adaptado su enfoque promoviendo un monoteísmo más flexible y espiritual que fuera capaz de sobrevivir a la prueba del tiempo y las adversidades. En la narrativa bíblica, Moisés no solo lidera a los hebreos en su huida de Egipto, sino que establece un pacto directo con Dios, convirtiéndose en el intermediario de la revelación divina. Este pacto, que se materializa en la entrega de los 10 mandamientos, la Torá, ofrece una base moral y religiosa sólida, que no dependía de la adoración de una identidad física, como el sol, sino de una relación personal y comunitaria con un Dios invisible y trascendente. Este enfoque más espiritual pudo haber sido la clave del éxito del monoteísmo de Moisés, en contraste con el fracaso del de Akenatón. Desde la perspectiva judía ortodoxa, la idea de que Akenatón y Moisés fueran la misma persona presenta un desafío teológico importante. Según la Torá, Moisés no fue un simple líder político o reformador religioso, sino un profeta elegido por Dios
para recibir y transmitir su palabra al pueblo de Israel. La revelación del monte Sinaí es vista como un evento único en la historia de la humanidad, un momento en que Dios fue revelado directamente a su pueblo y fue visto por 2 millones de individuos. Si aceptamos la teoría de que Moisés era en realidad Akenatón, esto podría sugerir que el monoteísmo hebreo no fue un producto de la revelación divina, sino el resultado de una evolución cultural, una transferencia de ideas de la religión egipcia. Esta sugerencia es problemática para el judaísmo, ya que socava la singularidad del pacto entre Dios y el pueblo judío y pone en tela de juicio la misma naturaleza divina de la Torá. Además, el monoteísmo de Moisés, tal como se escribe en la Torá, rechaza categóricamente cualquier forma de idolatría o representación física de Dios. Si Moisés fuera Akenatón, un líder que promovió la adoración de un Dios visible como el sol, esto implicaría una contradicción fundamental en su mensaje. Desde la perspectiva rabínica, Moisés no pudo haber sido un seguidor del culto de Atón, ya que la esencia misma del monoteísmo bíblico es la adoración de un Dios invisible y trascendente. No obstante, algunos defensores de la teoría sugieren que el cambio de Akenatón a Moisés podría ser visto como una evolución natural del pensamiento religioso. Akenatón, al enfrentar resistencia política y social en Egipto, pudo haber comprendido que su monoteísmo, basado en el culto al sol, no era suficiente para sostener una revolución religiosa duradera. Al abandonar Egipto y adoptar el liderazgo de los hebreos, Akenatón Moisés podría haber adaptado su mensaje, pasando de una adoración centrada en el sol a un monoteísmo más abstracto y universal. Este cambio también podría reflejar una evolución en la comprensión de lo divino. Akenatón pudo haber visto inicialmente al sol como una manifestación tangible de lo divino, pero tras su caída pudo haber llegado a la conclusión de que la verdadera esencia de lo divino no podría ser representada por ningún objeto físico. Este nuevo entendimiento se alinea más con el monoteísmo de Moisés, que enfatiza la trascendencia e invisibilidad de Dios. La idea de que Akenatón y Moisés pudieran ser la misma persona es una hipótesis realmente fascinante, que combina elementos históricos, religiosos, psicológicos. Sin embargo, enfrenta numerosos desafíos, tanto en términos de evidencia arqueológica como las implicaciones teológicas que conlleva. Aunque existe paralelismo en sus movimientos religiosos y contextos históricos, la diferencia en la naturaleza de sus monoteísmos y las contradicciones cronológicas complican la posibilidad de que sean la misma persona. Desde una perspectiva rabínica, la teoría es difícil de aceptar debido a la centralidad de la revelación divina en la historia de Moisés. El judaísmo se basa en la creencia de que Dios se reveló directamente a Moisés y al pueblo de Israel en el monte Sinaí, un evento único en la historia de la humanidad. Reducir esta revelación a una adaptación de una religión anterior, como la de Akenatón, socavaría la base de la fe judía. A pesar de estos desafíos, la hipótesis de la identidad compartida entre Akenatón y Moisés sigue siendo una fuente de especulación académica y debate, no religiosa. Para algunos representa una forma de entender cómo las ideas religiosas pueden migrar y transformarse a lo largo del tiempo y las culturas. Para otros, es una teoría que choca con los fundamentos de la revelación y de la fe. Espero haber sido claro
muy abierto en la teoría, en los que piensan en la teoría de que Akenatón era Moisés. Bueno, gracias a todos y si hay dudas, estoy a vuestra disposición. Pregunten, pregunten y vuelvan a preguntar. Insistan. Y nos seguimos viendo, si Dios quiere. Shalom a todos, amigos, amigas. Soy Miguel Kanievski y es un verdadero privilegio estar con ustedes hoy, en este espacio donde nos dedicamos al estudio y la reflexión profunda. Quiero compartir un nuevo proyecto que continúa el camino que comenzamos juntos con la serie del Humash, el Pardés, una colección de 5 libros que explora cada uno de los libros de la Torá. Esos 5 volúmenes que han sido recibidos con tanto cariño por ustedes nos permitieron adentrarnos en el corazón de la Torá, con un enfoque integral y profundo. Ahora damos paso en este viaje con una trilogía que nos lleva al siguiente conjunto de textos sagrados en el Tanaj, que son los profetas anteriores. Tenemos el primero, que es la conquista de Canaán y la era de los jueces. El primer libro de esta serie, como ya les dije, la conquista de Canaán y la era de los jueces. En él los invito a un viaje a los tiempos de Israel bajo la guía de Josué, que se tomó posesión de la tierra prometida. Este libro no es solo un recuerdo de eventos históricos, es una reflexión sobre la fe, el liderazgo y los desafíos que todos enfrentamos. A través del método Pardés al que ya estamos familiarizados, he trabajado para conectar las enseñanzas milenarias con las realidades y desafíos contemporáneos que vivimos hoy. El segundo libro de Samuel a David de Samuel a David, el inicio de la monarquía en Israel, explora la transición crucial de Israel de una confederación de tribus a un reino unificado bajo el rey David. Este volumen ofrece un análisis profundo de las vidas de Samuel, Saúl y David y cómo sus historias no solo definen el pasado, sino que también ofrecen lecciones espirituales y éticas para nuestras vidas diarias. Este libro sigue la misma línea de profundidad y reflexión que caracterizó los volúmenes de Humash y Pardés. El tercer libro, Reinos y Profetas, de Salomón a la división del reino, aquí exploramos el auge del reino de Israel bajo Salomón y su eventual división. Este periodo de esplendor y crisis es crucial para entender la historia de nuestro pueblo, y en este libro he buscado iluminar cómo las decisiones de los reyes y las palabras de los profetas aún resuenan con poderosas lecciones para nuestros tiempos. Estos nuevos libros continúan la misión que comenzamos con el Humash el Pardés: ofrecer un estudio profundo, accesible y relevante de nuestros textos sagrados. Espero que al sumergirse en esta trilogía
encuentre la misma inspiración y guía que muchos de ustedes han encontrado en los libros anteriores. Les invito a adquirir esta trilogía a través de Amazon, que el enlace está en la descripción de este vídeo, y a unirse en este nuevo capítulo de nuestro mensaje y de nuestro viaje espiritual. Si aún no has leído los 5 volúmenes del Humash, el Pardés, este es un excelente momento para integrarlos a tus estudios juntos con estos nuevos libros. Vuelvo a repetir, los enlaces están en la descripción de este vídeo. No olvides suscribirte a mi canal, darle like a este vídeo, activar la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Gracias por su apoyo continuo y que este estudio les traiga luz y comprensión. Hasta pronto y nos seguimos viendo, si Dios quiere.